Muy bienvenido a Esfera Pública, mi estimado telepensante. Esta es una entrevista sobre la que venimos hablando hace un buen tiempo con mi hermano Axel Kaiser. Es una entrevista que queremos trascienda las fronteras de este país y por lo tanto llegue a personas que quizás todavía no conocen un trabajo que ha hecho Axel, un trabajo que lo va a llevar más allá aún de lo que ya ha hecho el aporte a la humanidad. Usted lo sabe, pero y mucha gente en el extranjero lo sabe. Pero Axel hoy día, además de haber dado los pasos más importantes para que nuestra vida común vuelva a estar anclada en la libertad, en los principios, para que se libere de la opresión del Estado, defendiendo el valor de cada individuo. Un tremendo trabajo que ha hecho Axel a lo largo ya de muchos años. Ahora nos ha presentado, nos ha traído este gran regalo, que es un regalo para el espíritu. Es el libro de As Galart, La travesía de Bala. Y nosotros queremos conversar hoy día con Axel, que voy a leer aquí desde su mismo libro, cuál es la presentación. Él es chileno-alemán, se graduó en Derecho y posteriormente estudió 2 maestrías y un doctorado en Filosofía en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Los años que pasó en esa mítica ciudad le permitieron conocer de cerca el histórico momento romántico y recorrer regularmente el legendario Philosophenweg, qué maravilloso, o Camino de los Filósofos, en el cual surgieron muchas de las ideas plasmadas en esta obra. Y por eso es tan importante, porque estamos en un momento crucial, en un momento en que nosotros sabemos la lucha entre la luz y la oscuridad, por decirlo en términos muy clásicos quizás, está en su punto más álgido. Axel, gracias por haber aceptado esta invitación y sumergirte entonces con nosotros juntos, digamos, en el trasfondo filosófico de esta tremenda obra que nos has entregado en el libro de Asgalar, que es el primero de una trilogía, según yo sé, ¿no? Sí, bueno, gracias Vanessa por conversar de este tema. Para mí el libro lejos más importante que he escrito, el libro de Asgalar, y que creo que va a trascender mucho más en el tiempo que cualquier otro, eh, porque habla de los problemas fundamentales de la naturaleza humana y de nuestra existencia sobre esta tierra. Si es una trilogía, tengo pensado empezar este año a escribir el segundo y luego el tercero y espero después escribir muchos más. El libro ha sido publicado por Minotauro, que es la misma que publica las obras de Tolkien, así que eso ya es para mí un éxito muy satisfactorio y está siendo evaluado en otras partes para ser publicado también en diversos idiomas y yo espero que encuentre su destino y sea una fuerza de cambio también a nivel occidental, especialmente en estas épocas tan oscuras que estamos enfrentando. Sí, es curioso. Mira, yo te quería contar, quizás tú no lo sabes, pero hubo un momento en que después de leer mucho filósofo deconstruccionista, filósofo de extrema izquierda, filósofo nihilista, escépticos, etcétera. Me encontré con Hannah Arendt y este libro que dialoga tan bien con tu libro, Axel. Fíjate Sí, que al final de este libro que se llama Los orígenes del totalitarismo y que donde ella describe la oscuridad máxima a la que podemos llegar. O sea, Arendt nos dice que hay ciertos crímenes, que hay ciertos delitos que nunca debieron de haberse cometido por una razón muy sencilla, porque no tenemos cómo juzgarlos, porque somos incapaces como seres humanos de hacernos cargo de esa maldad. Y el maligno, en tu libro, es de ese nivel. Y acá, frente a la oscuridad, fíjate, te voy a leer el párrafo con el que termina Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, esta que es para mí su magna obra.
Dice, al margen de tales consideraciones, que como predicciones son de escasa utilidad, es decir, que vuelva ahora a instalarse todo un condicionamiento hacia el totalitarismo, dice, queda el hecho de que la crisis de nuestro tiempo y su experiencia central han producido una forma enteramente de gobierno, el totalitarismo, que como potencialidad y como peligro siempre presente, es muy probable que permanezca con nosotros a partir de ahora de la misma manera que otras formas de gobierno, la monarquía, la república, la tiranía, la dictadura, el despotismo. Todos tienen en común que asfixian la libertad, ¿no es cierto?, con mayor o menor grado. Estos surgieron en diferentes momentos históricos y se basan en experiencias fundamentalmente diferentes y han permanecido con la humanidad al margen de sus derrotas temporales. Y aquí viene el sello que está tan bien impreso en tu libro. Pero también permanece la verdad de que cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo. Este comienzo es la promesa, el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre. Políticamente se identifica con la libertad del hombre. Para que un comienzo se hiciera fue creado el hombre, dice Agustín, se refiere a San Agustín. Este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento. Este comienzo lo constituye, desde luego, cada hombre. Y es el nacimiento, es una inspiración muy profundamente real, por eso el cristianismo ha, ha, ha sido un marco en el que se ha desarrollado lo mejor del ser humano, porque reconoce lo que está inscrito en nuestra naturaleza, ese nacimiento, eh, esa posibilidad de lo nuevo, de lo inexistente previamente antes de la llegada a este mundo. Tú le dedicas a las madres de este mundo, las de ayer, hoy y mañana, le dedicas el libro. Y no solamente eso, tú dices que solamente una madre tiene el poder de transformar el mundo en la medida en que da a luz. Y tu libro nos devuelve la esperanza porque es tan verdadero lo que tú dices cuando afirmas que solo un haz de luz es capaz de quebrar con toda la oscuridad el electi, ¿no? Ese ser humano que es superior, ese ser humano que nace con esta impronta. Y ahí está, digamos, uno podría decir, la semilla más valiosa de un libro que yo sé que va a trascender, porque si nosotros vemos hoy día lo que es, cómo es considerado el nacimiento, cómo es considerado la infancia, cómo se está destruyendo y transvalorando el amor más profundo que tenemos a los niños y el cuidado que tiene la madre cuando está embarazada de su guagua, ¿no? Y cómo hoy día uno ve feministas, por ejemplo, que están con un embarazo de 9 meses y ponen escriben en su guata, ¿cómo se? Guata decimos los chilenos, pero barriga, ¿no es cierto? Escriben, this is not a human. Entonces, dialoga muy bien con la oscuridad que uno siente que está avanzando hoy día con las políticas de control, de natalidad, etcétera. Hay, es simplemente una coincidencia cómo llega este milagro del nacimiento, del reconocimiento del nacimiento a ser el eje central en tu libro. Esa es una idea que tomé de Hannah Arendt en realidad, como filósofa de la natalidad. Esa frase me marcó mucho de que cada nacimiento es un nuevo principio y que, o puede ser un nuevo principio, es también un arquetipo, la idea del electi, ¿no? Es decir, es ese espíritu superior que llega a la Tierra en épocas de oscuridad para volver a restaurar el orden de la libertad, que es lo mismo que el orden de la vida, el orden de Dios, por decirlo de alguna manera, el Dios cristiano. Y si tú piensas en Jesucristo, es eso. O sea, Jesucristo fue enviado, él nace, ¿cierto?, de una madre que le da vida, y él viene a qué? A salvarnos a nosotros de nuestros pecados, de la oscuridad que nos está invadiendo según la visión que él plantea, y a ofrecernos un futuro en el que podemos transitar el camino de Dios, que es el camino de la luz. Es una novela y una obra muy cristiana, es un tratado de teología en realidad lo que yo escribí,
en la tradición más pura de Tolkien, que era un católico también muy convencido y quien le asignaba también mucho valor a todas estas cosas, y con elementos de la mitología germana y de la mitología nórdica en general. Eh, el tema es que el único milagro que vale la pena comentar, y lo hacen los físicos, ¿ah? También, o sea, aunque sean ateos, es el de la vida. ¿Cómo es posible que exista vida en el universo? Y cuando tú reflexionas al respecto, e incluso desde la perspectiva materialista, son tan infinitas las condiciones que tienen que cumplirse para que pueda existir vida en términos de orden, en términos de leyes, en términos de un lenguaje, que es el lenguaje de las matemáticas y todo eso, que la verdad es que resulta casi imposible que exista. Es decir, porque la probabilidad es tan baja que llega a ser casi imposible. Y esto te lo reconocen todos, ¿ah? Y por eso era el fine tuning del universo. El fine tuning es la sintonía fina, o sea, tú te corrías una millonésima de milímetro en una de las 150.000 cosas o 150.000 millones de cosas y ya no se podía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres consciente del milagro que es que exista vida en el universo, y hasta ahora donde sabemos somos solo nosotros, puede ser que haya en otro planeta, en otras galaxias, pero somos solo nosotros, eh, claramente la sintonía fina del universo ha inscrito, como diría Santo Tomás, una ley natural en nosotros para apreciar la vida, para proyectarla, para potenciarla y cuidarla, ¿cierto? Y esa es una ley natural, yo creo firmemente en que ese mandato moral está inscrito en las leyes del universo. Y por eso es que es de sentido común que se salven los niños primero si es que se está hundiendo un barco, digamos. O sea, o las mujeres y los niños. Eso es algo que en todas las culturas es igual. Los hombres van a la guerra, no las mujeres, a pesar que Platón hablaba de cosas más igualitarias, pero a los filósofos siempre se les ocurre ir corrompiendo el orden natural de las cosas. Pero entonces, ¿qué ocurre con las mujeres que finalmente celebran el aborto, lo defienden casi que como un acto liberatorio o de liberación? Es que están entrando en el camino de oscuridad, que es el que niega la vida, el que busca suprimir la vida y el que sobre todo es inconsciente completamente al milagro de la vida. Eh, y, y esto lo digo porque pasamos de tener una cultura en la cual el aborto era visto como tragedia, y había gente que te decía, bueno, pero no las vas a castigar encima, se abortó, eso es una cosa, a una cultura en la cual el aborto es visto como una conquista de los derechos de la mujer. Y en realidad no es una conquista, es la anulación y la aniquilación de la esencia del niño. Y lo que planteo en la novela es que la eh, feminidad es la portadora del germen de la divinidad, porque las únicas capaces de crear algo nuevo, no solo un ser nuevo, sino que un mundo nuevo, a partir de ese ser que crean, son las mujeres. Y ese es un poder que los hombres jamás vamos a tener, a pesar que hoy día, cierto, supuestamente los hombres pueden embarazarse, que es una estupidez. Y la novela se revela en contra de todo eso, por lo demás es una reacción también eh, para destronar toda esta ideología maligna que está instalándose en todas partes. Entonces, eh, en un mundo como el actual, en que ya no tenemos hijos, en que las mujeres no quieren tener hijos, sobre todo, en que se celebra el aborto y en que cuando tú analizas, hay un estudio que se mostró hace poco, hace 2 semanas atrás, la brecha valórica entre los hombres de las nuevas generaciones, nacidos después del 2000, y las mujeres de las nuevas generaciones, los hombres son cada vez más conservadores y las mujeres cada vez más progresistas y de izquierda. Los hombres quieren cada vez más mujeres que sean un complemento, que ojalá quieran tener hijos, que los respeten como hombres, todo. Y las mujeres están cada vez más en una posición de no quiero tener hijos, el aborto es un derecho sagrado, la carrera es lo más importante y, no sé, 45 me compro un perro, soy feliz. Entonces, y de hecho, si tú examinas el escenario electoral para que veas que este libro tiene que ver con todas esas cosas,
las mujeres urbanas, sobre todo, en Estados Unidos son predominantemente las que le dan la victoria a los demócratas y a la izquierda. Y en Chile es igual. En muchas partes está pasando lo mismo. Entonces, estamos corrompiendo a a la única fuente del milagro que puedes encontrar sobre la faz de la tierra, que son las mujeres, al punto en que el mandato principal que tienen tanto, yo te diría, espiritual como biológico, porque obviamente también es una cosa biológica, es el de tener y crear vida. Y después te sorprendes por qué tienes los mayores niveles de infelicidad de mujeres desde que hay mediciones en los países ricos. Nunca han sido más infelices que hoy. Hay un estudio que publicó Wharton School, que es una de las mejores facultades de economía del mundo, en que hablan de esto, de la paradoja del declive de la felicidad femenina. Y claro, si las mujeres ya no están creando vida, ya no tienen hijos, están quedándose cada vez más solas. Los hombres también están afectando, pero curiosamente el estudio muestra que los hombres el nivel de felicidad de los 70 hasta ahora más o menos se mantiene, pero el de las mujeres colapsa. No, es malo para los hombres también, obviamente. Pero entonces la novela está dedicada a las madres de este mundo, porque yo creo que eh, no quiero exagerar y decir que tener hijos es un acto heroico, pero yo pienso que sí es un, una especie de compromiso y de aceptar eh, el llamado de una dimensión mucho más trascendente, ¿ya? A mí lo que me pasa Eso, con el, que me gustaría hacer mucho énfasis ahí. A ver, cuando uno trabaja este cambio cultural, esta transvaloración, que veía al aborto como una tragedia, ¿m? Y que hoy día lo ve como un derecho de la mujer al que tú no puedes renunciar. El derecho, en mi lenguaje, lo voy a decir en mi lenguaje, a asesinar a tu hijo. Yo soy madre de 3 hijos, yo sé lo que es estar embarazada, yo sé desde el primer minuto, digamos, un poco cuál es la actividad de una guagua respecto de otra. Imagínate lo importante que es la vida fetal en la formación de ese niño. Y si tú como madre dices, bueno, yo no tengo un hijo en este momento hasta que no nace, e incluso aborto libre hasta el último minuto, etcétera, entonces tú no cuidas a esa guagua. Si uno siempre como madre, fue el marco en el que crecimos nosotros, y esto se ha transvalorado, por eso, this is not a baby, en la barriga, ¿no? No siempre como madre se cuidaba, decía, bueno, si te fumabas un cigarrito, te dejabas de fumar el cigarro, porque estabas embarazada, porque cuidabas a tu guagua, si tenías algún mal hábito lo cambiabas, no sé, ¿me entiendes? Entonces, hoy día todo eso ha, de alguna manera, esta introducción dentro de los vientres del mal que hace Logrin, ¿no? O sea, claro, uno lo podría sentir o equiparar a esta mente que hoy día no tiene el instinto maternal de cuidar a su guagüita que está gestando. Es como esa oscuridad que Logrin mete sí, en los vientres de las mujeres, y uno podría imaginar eso mismo. Y fíjate que me acordé incluso de Nefarious. No sé si tuviste esa película, es una película con de un psiquiatra racionalista que va a la cárcel a hablar con un tipo que está loco, pero está poseído, digamos. Y el tipo, de repente, cuando habla el demonio en él, ¿no? Le dice, pues tú hablaste que este es como un tratado de teología, entonces tiene mucho, dialoga muy bien con sí. este tipo de otros insumos culturales, de creaciones potentes, y esa es una película increíble. El psiquiatra dice, ¿pero de qué? Le dice al demonio, ¿no? Le dice, ¿de qué me está hablando? Nosotros vivimos en el mejor mundo posible. Nunca el ser humano ha sido más libre que ahora, todos los derechos. Y le hace la lectura al demonio, y en el caso específico del aborto le dice, nosotros hemos logrado la mayor derrota para Dios, que es transformar los vientres de la vida en la tumba de sus criaturas. Y es muy potente como esa idea de alguna manera está destilándose todo el tiempo en esta malignidad que tiene que ir al vientre justamente. Hay, ¿cómo Sí, se te ocurrió este yo, Logrin que hace eso, digamos, ¿no? Algo hay con mira, Herodes también. hay procesos de creación, como dice Stefan Zweig, el proceso de creación artístico es un misterio en buena medida. Y estas ideas, este tema que yo planteo en el libro, fue mucho más intuitivo o descargado de otra dimensión que algo racional que dije, ya, voy a hacerlo así para que tenga tal efecto, para nada. De hecho, el libro casi se escribió solo.
Obviamente después uno corrige y hace cambios, ¿no? Para que cuadre y eso es más intelectual. Pero esto no es un trabajo intelectual per se, como un paper que uno escribe, para nada. Y yo creo que por ahí es donde tiene, o producto de eso es que tiene mucho más fuerza. En el caso de Logren, que es el protagonista en esta novela, o uno, el protagonista principal, el brujo, este sabio que se corrompe, porque lo que le ocurre a él es que él pierde la fe. Él pierde la fe en realidad en los seres humanos porque lo decepcionan una y otra vez, pero en última instancia pierde la fe en sí mismo, en la misión que le ha sido asignada por Faren, que es el creador de todo el universo. Y como pierde la fe en la misión que ha sido asignada por la divinidad, entonces él termina entrando por el camino oscuro, ¿no? Y en lugar de abrazar esa divinidad con todas sus complejidades y de protegerla, que es lo que él ha jurado, ¿no? Eh, busca someterla y crear un mundo de acuerdo. Y ahí está la soberbia de nuevo tan original, que es la que le pasó a Lucifer y todo esto, crear un mundo de acuerdo a su eh, visión, a su, eh, básicamente, objetivo y de acuerdo a lo que él es capaz de hacer con su propio poder. Y entonces, claro, como existe el riesgo de que nazca un espíritu superior y lo termine por derrocar y se restaure el orden de la divinidad, él interviene a través de los espectros que saca del inframundo. Cuento para que la gente se ubique un poco en la historia. Él interviene todos los úteros de las mujeres de Asgard, de este mundo imaginario, y con una partícula de esta energía oscura, de manera que parasite la fuerza vital que pueda llegar a desde una dimensión, desde otra dimensión, a ocupar a este niño que se está gestando. Y con eso logra un control total de la natalidad, pero ahí hay un punto importante, porque Logrin no es que quiera matar a todos los niños. Lo que él necesita para ir confirmando su oscuridad, un sistema que los puede esclavizar y los puede ir sometiendo permanentemente. Entonces, el mal se va retroalimentando en el caso de Logrin. Porque claro, si yo extermino a todos los seres humanos, ¿cuál es el punto? Y entonces, ese es un concepto muy poderoso que está impreso en el libro y que yo espero que haga meditar a mucha gente, porque como nos relacionamos con la natalidad y con la vida, sobre todo que está por llegar al planeta, habla de cómo somos como sociedad. Si así estamos más o menos enfermos, es el mejor termómetro, a mi modo. O sea, si lo de Hamas en Israel, por decir algo, ¿por qué impactó tanto? Porque también mataron niños, hicieron montones de cosas, pero buscándolo explícitamente, ¿no? Como daño colateral. Eh, y, y cuando tú tratas así a tus niños y son vistos con molestia, con esto, lo otro, como una carga, como celebrando el aborto o lo que sea, tú estás entrando en un proceso de decadencia, primero espiritual, energético, y luego social completo. Eh, Sin querer decir que no hay dificultades en todo este debate, pero no puede ser que el mensaje, ¿cierto?, sea que está bien abortar o que está bien querer tener una sociedad libre de niños, etcétera. De hecho, acaban de publicarse estudios en Estados Unidos en que se muestra que las mujeres más felices de todas son las mujeres conservadoras y religiosas que están casadas, Lo que pasa y es que que, son las que mira, más yo tienen. a modo de aporte personal, ayer, bueno, no sé si mucha gente que está viendo este programa no lo sabe, pero nosotros somos 6 hermanos y tengo 5 hermanos hombres. Axel es uno de ellos, ¿no? Y tengo 3 hijos hombres. Entonces ayer en una conversación con mis hijos les decía todas las bondades de ser hombre, ¿no? Porque uno dice, pucha, la tienen más fácil en esto, qué sé yo, sobre todo porque las mujeres somos complicadas. Uno como que se cansa de ser mujer porque se enrolla mucho. Y eso es propio de las mujeres. Nosotras, por eso es tan importante que destinemos nuestra energía vital a hacer cosas también que trasciendan y que aporten al mundo, porque somos muy enrolladas por naturaleza. Si es algo que yo como crecí entre puros hombres, me puedo dar cuenta que de repente yo me canso de mí misma, digamos, ¿no? Así, esto es una cosa tremenda. Entonces, bueno, dentro de ese autoanálisis que yo estaba haciendo con mis hijos, que además son los 3 hombres, ¿no? Les digo, pero ¿saben que hay una cosa? Una que por la cual yo volvería a hacer, si fuera una elección posible, ¿no? A ser mujer, porque no hay nada como ser mamá.
nada. O sea, yo para mí es la, tú dices felicidad, todo en la vida, todo lo que te pueda pasar, queda, cuando tú amas a tus hijos, queda redimido de alguna manera. Ahora, acá hay una cosa en Logrin que no deja de recordarme, a pesar de que nosotros lo hemos conversado, yo no está dentro de tu imaginario más cercano, pero Logrin a mí me recuerda mucho al Inquisidor en Los Hermanos Karamazov, y te voy a decir por qué que es tan interesante el personaje, porque este es un personaje que justifica lo que hace y le otorga, lo transvalora todo. Para él, lo que él le va a hacer a los seres humanos, de quitarles esta chispa de divinidad, de quitarles la libertad, de someterlos, en el fondo es una demostración prácticamente que de amor él les está haciendo el bien, porque estas son criaturas que no saben qué hacer con la libertad. Estas son criaturas que definitivamente no, tú les haces el mal si las dejas con libre arbitrio y les permites decidir. Entonces, él para sí mismo, su maldad está justificada. Y esto es exactamente lo que pasa con la extrema izquierda, que permanentemente, yo lo hablaba con un amigo que era del Frente Amplio, se hizo el Frente Amplio después, digamos, ¿no? Y me decía, pero si hay que ayudar a la gente. Y él quiere un Estado, digamos, completo, él es pro venezolano, digamos, ¿no? Porque a la gente hay que ayudarla, es como lo que decía AMLO, de que los pobres son como las mascotas. A nadie se le ocurriría dejar que una mascota vaya a buscar su comida. AMLO, presidente de México, dijo esto. Y Logrin tiene esa misma impronta, la impronta de que finalmente no es que él esté tanto traicionando ni nada, ni haciendo el mal. Está convencido de que está haciendo el bien. Sí, Logrin en realidad usa exactamente esa justificación, de que los seres humanos dados a su libre albedrío siempre van a terminar eligiendo caminos que los llevan a la autodestrucción. Y esta es un poco la idea de mal que tenía Schopenhauer, que era un pesimista y un fatalista respecto al futuro de los seres humanos, y que en última instancia el afán por validarte y por reafirmarte frente a otros te iba a llevar a exterminar a los otros, a conflictos permanentes y a la aniquilación completa. Y eso obviamente refleja una falta de fe absoluta en la capacidad de los seres humanos de seguir también el camino del bien. Entonces lo que intenta hacer es crear una tiranía, y de hecho la crea, eh, en que tú anulas lo que por definición nos hace seres humanos, que es el libre albedrío, que es la idea cristiana fundamental. O sea, lo que nos hace seres humanos es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿cierto? O sea, ese es todo el punto de la creación divina, ¿cierto? Manifestada en los seres humanos, que podemos elegir entre el bien y el mal. No tendría mayor sentido hablar de nada, ¿no es cierto?, de pecado, ni de la redención, ni de Jesucristo, ni una cosa si no fuera porque podemos elegir entre el bien y el mal. De hecho, ya en el paraíso, donde se supone que todavía no somos conscientes y todo, pero hay una idea básica del bien y el mal. Adán y Eva saben que no deben comer del árbol del conocimiento porque Dios lo ha prohibido. Y al menos a ese nivel mínimo, ellos ya tienen claro lo que está bien y lo que está mal. Y al transgredir el mandato divino, bueno, pasa todo lo que termina ocurriendo. Pero la esencia del ser humano es esa. Entonces, ¿qué es lo que hace Lovell? Al buscar extirpar la posibilidad de elegir de los seres humanos, bajo el argumento de que vamos a elegir el mal, eh, aniquila la esencia que nos hace precisamente humanos, impide que se reafirme la divinidad que nos ha puesto sobre la tierra porque no podemos tampoco elegir el bien, y crea un sistema, obviamente de control total, que en última instancia sirve nada más que como alimento de su ego, de intentar decir, yo lo hice mejor que Faren, que el creador. Yo estoy asignándoles la función que les corresponde a cada uno en este orden que yo he creado, que es una idea de Adam Smith cuando hablaba del Man of System. Y yo tomé ahí de la teoría de los sentimientos morales, está esa idea, si no me recuerdo. Y, y entonces cercena ese instinto vital, que es el de la vida o más que instinto vital, esa capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollarnos integralmente a partir de elegir entre el bien y el mal. Y eso siempre es una opción, o sea, nosotros nunca vamos a librarnos del mal.
Jamás. Este es un conflicto cósmico que lleva miles de años y va a seguir por miles de años. Porque en la medida en que tú puedas elegir, siempre vas a poder elegir el mal. Y la gracia de ser una persona, ¿cierto? Un ser humano, es que puedas elegir el bien. Eh, de lo contrario, como digo, podría ser una piedra, ¿no? O podría ser un perro o cualquier cosa así. Y eso es lo que nos distingue de todas las criaturas, me parece a mí, es esta capacidad. Y contra eso se revela Logrin y por eso tiene que instaurar una tiranía, no hay otra manera, y eso es lo que hacen todas las dictaduras totalitarias, tienen que liquidar la libertad, que es la esencia del ser humano, esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Para ello, obviamente, satisfacer su ego por un lado, pero por otro, porque son reacciones contra la divinidad. Todas las tiranías totalitarias son reacciones en contra del germen de la divinidad, que es la posibilidad Y de aquí, elegir el bien. y aquí hay una idea también en tensión, porque si está, mi estimado telepensante, Logrin, que es digamos, el señor de la tiniebla, el señor de la oscuridad, el que quiere destruir, ¿no es cierto?, esa chispa de divinidad que ancla en el libre arbitrio. También tenemos, por el otro lado, al mago blanco, ¿no es cierto?, que es Letzok. Y a mí me encantó el contraste, y está muy vinculado con lo que estamos hablando ahora, que hay no solamente en la creencia de cada uno de ellos respecto de lo que es el ser humano y la misión que se les encomienda en torno al ser humano, que parte, es maravilloso el inicio del libro, como parte con justamente una de las discusiones quizás más difíciles de resolver, que es si la humanidad, si el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, ¿no es cierto?, como decía el tango, ¿por qué jugármelas por el mundo? Digamos, ¿por qué molestarme por el mundo? Por esta especie que somos, que no vale la pena, digamos, ¿no? Yo creo que espiritualmente ahí está una de las divisiones más importantes entre quienes simplemente se entregan, ¿no es cierto?, a esa visión de que no hay nada que valga la pena en el ser humano. Tipo, si queremos hablarlo filosóficamente, hoy día podríamos decir que el que mejor encarna desde mi punto de vista esa perspectiva es Harari, que dice que ni siquiera existen los derechos humanos, que nos hemos inventado puros cuentos, que no, si ya es un nivel de nihilismo que realmente a uno lo sacude, nada vale la pena. Y por otra parte, los que, como dice Letzok, él dice, el agua es como el espíritu, siempre puede volver de la corrupción. Y Letzok, que es el mago blanco, que cree entonces que nuestro libre arbitrio no es solamente para elegir entre el bien y el mal, también es para elegir entre la redención, que fue lo que Logrin le dice a los Geister, que son esta gente que él necesita que lo apoyen, para lograr, ¿no es cierto?, Los avanzar su espíritus del mundo. propósito. ¿Y qué es lo que le dice a esos espíritus para sumarlos a su causa? Que esos espíritus están esperando digamos, que salir de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Le dice, yo no les ofrezco la redención, yo les ofrezco poder. Nuestro libre arbitrio también está disponible para la redención. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos, muchas veces eh, somos ese ser humano que a nuestra propia vista no vale nada, ¿no es cierto? Pero como dice Logrin, eh, elegimos, tú dijiste muy bien, él tiene la fe de que siempre vamos a elegir lo malo. Entonces yo te ofrezco lo malo y eso es lo que vas a elegir. Yo en los procesos políticos uno lo ve muy claramente, ¿no? Con los actores políticos suele pasar eso, lo demás son como los milagros, ¿no? Como las excepciones. Sin embargo, Letzok nos devuelve tanto la esperanza al decirnos esta frase que yo la encontré así, realmente para ponerla en la entrada de la casa, digamos, ¿no? El agua, digamos, el espíritu es como el agua o el agua es como el espíritu, siempre se puede volver de la corrupción. Ese yo creo que es uno de las pasajes más profundos y conmovedores cuando uno lo va contrastando, este maravilloso Letzok, que sin estar sobrecargado con nada, lo que él lleva y lo que desde donde tú lo haces hablar es desde una verdad trascendente, que entonces tiene este choque cósmico que es que Cristalia y Nicratia, que son los dos mundos posibles, ¿no es cierto?, con Logrin. Pero esto de redimirse, que de volver de la corrupción, de limpiarse, eh, está muy fuerte y es un tema muy lindo que podría después también Es, una- desarrollarse. es un motivo central del cristianismo también.
Por eso, finalmente, el mal es una elección diaria o permanente, porque tú puedes salir de ahí. Todos pueden salir de ahí. Ahora, claro, cuando ya el proceso de corrupción llega a un punto demasiado profundo, es mucho más difícil. Es obvio que es mucho más difícil salir de ahí. Eh, Cuando está en una fase inicial, tal vez tú puedes tener dudas. Bueno, hasta el demonio tienta a Jesús para hacerlo dudar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tal vez tú eres capaz de resistirlo más fácilmente, pero el proceso de corrupción llega a un punto en que, claro, en el caso de Logrin, él amenaza la existencia de todas las criaturas libres y finalmente de toda la creación, y en consecuencia no te queda otra que ir a la guerra. Ese otro también es un mensaje importante del libro, porque la libertad eh, ha sido conquistada o es el producto de las palabras, del verbo, por un lado, pero también, así como del verbo y de la pluma, de la espada. O sea, llega un punto en que cuando está amenazada de manera extrema, tú tienes que ser capaz de defenderla violentamente, con la violencia justificada. Por eso, Letzok se encarga de ir a buscar a los jinetes de Elburg, de los túneles del tiempo donde están perdidos. Logrin arma un ejército también de Cerebrins, que son niños que va secuestrando y los va corrompiendo en el palacio de Nilia arriba. Y después les pone un tipo de tratamiento semimágico en que los convierte en monstruos, básicamente. Pero eso es interesante, pues son seres humanos corrompidos, los malos. Son seres humanos corrompidos por este eh, mago, que es un Aldabur, es decir, un mitad humano, mitad Helmont. Eh, que bueno, no voy a entrar en esa explicación porque podrías pasarme todo el rato hablando de los temas relacionados. Pero ese es el tema, que el mal al final es corrupción y es una idea muy de San Agustín también. Es una elección, pero es corrupción, es la falta del ser debido. Y claro, y ahí hay una idea que conversamos mucho y que tú siempre me manifestas esto de la duda, ¿no es cierto? Que donde se asienta la duda empieza a surgir el mal. Eh, la duda no de la duda racional de la ciencia, del método científico, sino que la duda en términos de cuestiones fundamentales y trascendentes. Y ahí es donde Logrin termina siendo convencido por la voz de la serpiente, que él anda siempre con una serpiente pequeña que está en su túnica y que no crea, en fin, finalmente es no creer en el proyecto divino, eso es darle la espalda a Dios y desafiarlo. Eh, Así que tiene muchos ingredientes bien profundos, hay ideas de San Agustín, hay ideas de Santo Tomás, de Schopenhauer, de Y Nietzsche, hay un punto, te voy a interrumpir para llevarte, porque tú hablaste de que Logrin tuvo que ir a buscar ayuda, ¿no es cierto? Estos jinetes que estaban perdidos en el tiempo. A mí me conmovió muy profundamente la escena de los ermitaños, ¿no? Y este Xanten que decide entonces, que me gustaría un poco como ir a ese punto en el libro, porque los ermitaños viven como habiendo hecho una promesa de ya no inmiscuirse en nada, ¿no es cierto? En sus bosques, ¿ah? Están en su mundo, así como me decía una amiga, no, sí, mira, yo cosecho lechuga orgánica, entonces, ¿no? Mientras el marido estaba súper metido en política y ella, no, ¿para qué si yo no voy a hacer mala sangre? ¿Para qué me voy a intervenir? Estamos en un momento clave, o sea, estamos en una situación gravísima hoy día de desmantelamiento de nuestro mundo común. Nos están destruyendo todo. Y hay gente que todavía está como los ermitaños, y me encantó esta reacción de Xanten, que es uno de los ermitaños, ¿no es cierto? Que él sabe que la vida consiste en defender a la vida, en luchar, y para eso hay que luchar contra el mal. Y que no es mantener este compromiso que ellos tenían ya de no injerencia. Ahí hay, ahí hay una tensión muy importante, sí, porque también le estás hablando a mucha gente que dice, ¿y qué puedo hacer yo contra, no sé, pues, ahora lo que están haciendo con la agricultura, que están empezando con el primer proyecto en el sur de Chile, en Aysén,
donde quieren empezar el cambio climático. Imagínate, estamos en febrero, está lloviendo en Santiago, ¿de qué me están hablando? Eso no lo hemos visto nunca. Pura ideología, es pura ideología. Entonces hay mucha gente que no, que teniendo cierto poder, que siendo profesional, que estando en los colegios está permitiendo se corrompa a los niños, se les meta una semilla del deseo emancipado de toda realidad. Si quiero ser gato, soy gato. Si quiero ser viejo, si quiero ser joven, todo es, soy transedad, soy transespecie, soy transexual. Lo que yo quiero es emancipación, que es muy distinto, yo lo trabajo en el libro que estoy escribiendo, de liberación, porque la libertad siempre implica la responsabilidad. En cambio, la emancipación es el desarraigo absoluto, donde ya no queda nada. Y eso es lo que se está promoviendo hoy día. Y lo que hace Xanten es mostrar que incluso cuando uno forma parte de un grupo, y un grupo, este es un grupo místico, este no es un colectivo de el violador eres tú y qué sé yo, puras leceras. No, este es un grupo místico, profundo, que tiene una experiencia espiritual. Y ahí hay otra cosa en los ermitaños también que me conmovió, que fue, bueno, hay gente que incluso, no estamos hablando de los que van a la iglesia el domingo y que el resto de la semana se portan mal. Ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que desde la espiritualidad, y yo conozco y he estado en presencia de personas así, desde la espiritualidad son capaces de tomar la decisión incorrecta, tomar la decisión que favorece al mal. Ese grupo de los ermitaños, no sé si porque yo me identifico también con los ermitaños, puede haber algo personal, pero le hablas a mucha gente que hoy día no quiere intervenir, que le da lata manifestarse, poner su voz, incomodarse, entrar en conflicto, denunciar. O sea, yo creo que ahí tienes sobre los puros ermitaños podríamos, no sé, escribir otro libro, digamos, ¿no? Exacto, con la diferencia que los ermitaños fueron grandes guerreros alguna vez. Y sus justificaciones, nosotros ya servimos a la causa del bien, nosotros ya luchamos las batallas, ya lo derrotamos antes y nos ganamos el poder retirarnos y juramos, como estirpe, como los últimos sobrevivientes de nuestra estirpe, no volver a entrar en el conflicto contra la fuerza del mal si se llegara a presentar de nuevo, porque eso de alguna manera desharía todo lo que hemos avanzado en los últimos miles de años. Y entonces ahí es donde Xanten eh, marca la diferencia y la tensión es o soy leal al juramento que hice a mis pares, a los miembros de mi propia estirpe, en que además los últimos sobrevivientes y que nos movemos como grupo y las formas, digamos, de lealtad son fundamentales en esta, por eso eran de los más grandes guerreros que había existido, los Kriegers. La lealtad que tenían entre ellos era uno de los factores esenciales para explicar eso. O rompo con todo eso, aunque yo mismo juré, y atendiendo las circunstancias en las que nos encontramos, en que toda la creación de nuevo está en riesgo, participo en intentar frenar este mal que se ve completamente insuperable, porque en ese momento Logrin y todas sus fuerzas se ven triunfantes. Es decir, lo único que hay todavía es una mujer, que es Vala, que es la que va transitando hacia el norte, para ser salvada por la Dama de los Hielos Eternos en un viaje lleno de amenazas, riesgos, peligros, etcétera, y con el vientre infectado por la energía oscura que los espectros han inyectado en todas las mujeres de Asgard. Y en primera instancia los Kriegers dicen no vamos a ir, y hay toda una discusión ahí que se da con Letzo, y Xanten también participa. Y finalmente Letzo se va solo con Xanten a buscar a los jinetes perdidos de Elbur que están en el Utzberg, que es esa montaña en la cual tú entras y hay túneles que te llevan por dimensiones del tiempo. Está el gusano de energía gris. Bueno, entonces es posible que si tú has sido un guerrero, y esto es un arquetipo también, ya has luchado, ¿no? Y mereces tu descanso. Ya diste lo tuyo, ya serviste. Eh, te toque ser llamado de nuevo, aun cuando tú pensaste que tu cuota ya se había cumplido. El drama de lo que tú describes es que esta gente nunca hizo absolutamente nada, por nadie, ni por luchar el mal en ningún momento de su vida. Nunca arriesgaron nada.
Estos vienen a ser simplemente personas promedio en la historia. No son los que la definen. Los que la definen son los pocos que quieren pelear para instaurar la oscuridad y los pocos que están dispuestos a pelear para impedir que se instaure la oscuridad. Y el conflicto siempre ha sido entre grupos pequeños, que después puede escalar de manera más masiva, pero siempre ha sido grupos pequeños. Y, y en definitiva, eh, ellos representan el haz de luz, o sea, Xanten, Letzok, Vala, Vanir y dos o tres figuras más. Fallen también, Allen. Son poca gente, es un grupito muy pequeño que es parecido como el Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, que son los que en última instancia, yo no lo saqué de ahí, pero ahora se me ocurre que es parecido. Que en última instancia, si no es por esa comunidad del anillo, termina Sauron dominando y liquidando también todo lo que es la creación de la Tierra Media, etcétera. Entonces, eh, ahí hay un arquetipo con Xanten también. Es un arquetipo que, que también lo ves mucho en las películas, este es típico, como el guerrero que ya está más viejo y va todo el mundo a pedirle por favor, porque es el único que puede ayudar, y hay algo de eso acá con la figura de Xanten. Y él, de hecho, muchos lectores han dicho que es el personaje favorito para ellos, que fue el que más les gustó. Sobre todo varias mujeres que han leído el libro. Le ha gustado más que Vanir, por ejemplo, que el protector de Vala. Y son personajes que están vivos en alguna dimensión, yo simplemente lo describí y los puse a trabajar en la novela, pero eh, no es que yo los inventé de la nada. Supongo que Claro, tienen son son arquetipos arquetipos. que existen en alguna parte y que uno conecta con ese arquetipo, uno lo entiende y uno dialoga siempre con ese arquetipo. Hay Claro, hay en tu libro además, perdona, un desafío que es casi, digamos, eh, uno podría plantearlo en el contexto de la oscuridad que avanza de la mano del progresismo, de la nueva izquierda, el renacimiento de esta izquierda que ahora tiene dos cabezas, o tres, uno podría decir, monstruosas, ¿no? Que una es la destrucción de la libertad, la otra es la degeneración eh, del ser humano desde su más tierna infancia, y la tercera que une todo esto es este proyecto globalista, esto lo digo yo, contenido en la Agenda 2030. eh, y frente a eso, la canción de los pueblos libres dice, sobre tus pies recorrerás tu camino, con tu fuerza avanzarás y protegerás al débil. No existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. sí. A ver, expláyate. Bueno, ese es un principio, digo, yo en esa frase sinteticé, pero toda la filosofía liberal, básicamente, liberal y cristiana, que sin cristianismo no habría liberalismo por lo demás, pero sobre tus pies recorrerás tu camino porque ¿qué significa? Que tú tienes que tener fe en ti mismo. La fe es la base de todo. Tú tienes que tener fe en que tú puedes recorrer el camino que te toca en esta vida o el que tú vas trazando. Es tú. No es un tercero, no es el gobierno, no es el Estado, no es un jefe, un patrón que te dice anda para allá o alguien que te va a llevar sobre sus hombros. Si tú vas en los hombros de otro, tú no recorres tu camino, recorres el camino de otro. Y normalmente va a ser un camino nefasto, porque ese otro primero no va a coincidir con el tuyo y segundo te va a usar, básicamente. Eh, y con tu fuerza avanzarás y protegerás al débil. Eh, También tiene que ver con esto de creer en ti mismo, de que va a ser difícil, pero que vas a tener las fuerzas, como diría, para cargar esa cruz que tienes que cargar. Porque obviamente el camino sobre la tierra es difícil, está lleno de obstáculos, es duro, no es fácil. Ese no es el destino de los seres humanos sobre este planeta, que sea todo fácil. No, no es así. Eh, por eso no es el paraíso donde estamos, no, no es el paraíso. Tiene un sentido que estemos aquí y no en el paraíso. Y tú vas a proteger al débil porque eso es propiamente la caridad del amor por el prójimo. Pero el amor al prójimo no se manifiesta a través del Estado y Giorgio Jackson redistribuyendo plata para ganar robársela, pero
No se manifiesta así, como que otro se haga cargo. No, el amor al prójimo es un acto genuino y personal, muy profundo del espíritu de cada persona, de cada individuo. Y tú proteges al débil en la medida en que tú tienes la fuerza para estar bien, tú puedes proteger al débil. Entonces es importante que tú se entiendas que para proteger al débil tú tienes que estar bien. Y el débil es tus hijos, es tu familia, el día de mañana es tu mujer o es tu marido si está en problema, etcétera. Eh, y no existirá más bueno que la luz de tu espíritu. Bueno, eso es súper alto, súper evidente, que todos tenemos esa luz que nos indica qué es lo correcto y qué es lo que no es lo correcto. Y eso es lo que nos debiera gobernar. Y si fuéramos capaces, llegáramos a un nivel de conciencia lo suficientemente elevado como para, en general, elegir. Y yo creo que la mayoría de la gente hasta cierto punto en su día a día se deja gobernar más por la luz de su espíritu que por la sombra. Se hacen cargo de sus hijos, tratan de hacer, en fin, salir adelante. Eh, es porque es el autogobierno, el self-reliance, el autogobierno. Si tú no te gobiernas a ti mismo, te gobierna otro. Y si no eres capaz de conectar con esa luz de tu espíritu, entonces, bueno, lo que se te impone es la sombra o la oscuridad del que va a tener el poder de gobernarte a ti y de llevarte hacia donde él quiere que tú vayas. Entonces está todo conectado. Si tú no te gobiernas por la luz de tu espíritu, te gobierna el tirano. El tirano te lleva por el camino que el tirano quiere. ¿Por qué? Porque no tuviste la fuerza ni tuviste la fe, ¿no es cierto?, para recorrer tu camino sobre tus propios pies. Entonces, y también va a arrasar con los más débiles, la gente que está en tu entorno a la que tú le debías protección. Porque tu responsabilidad como padre es proteger a tu familia, en todo sentido, ¿ya? Eh, si tú, estoy planteándolo como madre también, sobre todo cobijar, contener, etcétera, cuidar. Si tú abandonas eso, bueno, lo pierdes todo, porque te perdiste a ti mismo. Entonces, y ese es el programa del totalitarismo. Absolutamente. Y aquí hay otra cosa también en esta maravillosa síntesis de lo mejor de nuestra cultura, lo que no queremos perder, porque ahí está. Que es súper importante, yo trato siempre de transmitírselo, y tú también, yo sé que has hecho ese esfuerzo a las personas que tienen hambre de desarrollarse, de conversar y de cambiar las condiciones del mal que hoy día realmente uno las está viendo avanzar de manera telúrica, uno puede decir. O sea, cuando uno ve, por dar solamente un ejemplo, hay un juez en Chile, que es el juez Urrutia, ¿no es cierto?, eh, que está colaborando con un crimen organizado que ha matado gente. Eso lo dijo Mochete en su última columna, describe bastante bien cómo ha colaborado con ellos. Y luego ese juez es premiado con un cargo dentro del Vaticano por el Papa. Hay una cosa rara, hay algo que se está configurando extraño. Y uno de los criminales que recibió esta ayuda del juez fue el asesino del Cabo Palma. Y los asesinos de ese policía tenían en su casa un santuario satánico. Entonces, hay toda una cosa que uno dice, bueno, ya, pero uno lo empieza a ver porque el crimen organizado justamente es la organización del mal. Y acá nosotros hemos visto en Latinoamérica cómo a partir de la emergencia del gobierno de Hugo Chávez, la captura del petróleo PDVSA, renacimiento, uno podría decir, de la influencia cubana, y el tejido de todas estas redes y organismos internacionales. Yo que estoy escribiendo mi libro sobre este tema, me he metido a ver cuántos organismos, redes y cosas hay. Es una maraña donde pulula toda esta gente, y de ahí salen mandatos que oprimen y asfixian hasta lo último de nuestra libertad. Y volviendo al comienzo de la reflexión, lo que yo quería decir, esta gente buena, esta gente que se deja, que trabaja y camina con su luz más que con su sombra por delante, muchas veces dice, ¿y a quién vamos a seguir? ¿Quién va a ser nuestro líder? ¿En quién podemos tener esperanza? Y yo entiendo esas preguntas, pero cuando uno camina sobre sus pies, y tu camino
tú sabes que primero que todo tú eres tu líder, tu esperanza, y que yo sé lo que significa no tener poder, digamos, entiendo a qué se... Pero muchas veces cuando uno cae en esta ausencia de conciencia, de que soy yo el gestor de mi destino, termina también asfixiando a la gente buena que trata de sacar adelante el carro porque necesita permanentemente de una atención que el otro no le puede dar. Entonces terminan trabajando en contra de sus propósitos propios, digamos, que es que la luz, que el bien se fortalezca, porque si tú cargas mucho la carretilla de cada una de las personas, con todos los que quieren ser llevados, llega un momento en que no hay fuerza que sostenga eso tampoco, ¿no? No, se arruina y se quiebra todo si finalmente el sentido de existir de cada criatura, si tú quieres, es que camine sobre su propio pie. O sea, salvo los parásitos que se aprovechan de otras, pero los seres humanos no somos seres que estemos básicamente programados para caminar sobre los hombros de otros, para poner el peso de nuestra existencia sobre los hombros de otros. Obviamente hay una tentación muy fuerte, pero tú no puedes desarrollar tu potencial en tanto ser humano si tú haces eso. Entonces, traicionas eh, tu esencia cuando te dejas, cuando no trabajas por ser la mejor versión de ti mismo. Es difícil, a todos nos cuesta, pero traicionas lo que es la naturaleza teleológica, diría Aristóteles, del ser humano, ¿no? Que es ir perfeccionándote, ir avanzando, ir desarrollando. Es una visión muy aristotélica que está también en el libro. Ujú. Desarrollar tus virtudes, de ser más y avanzar, obviamente, por el camino del bien. Y, y todo el conflicto este entre el bien y el mal, tú lo podrías reducir a un conflicto entre las fuerzas de la libertad y las de la opresión y la tiranía. Y en todos los cuentos que tú lees, el mal, ¿qué es lo que cree? O el, mal, o el representante del mal, poder. Lo que quiere es poder para someter a los demás, no dejarlos ser, para obligarlos, para convertirlo en esclavos, en siervos. En todos. Yo no conozco excepción. Eso es lo que tuviste obviamente en la Alemania nazi, en todos los regímenes comunistas. Y por eso yo estoy convencido de que lo que nosotros enfrentamos hoy, en Chile, América Latina, en otras partes del mundo, es una lucha entre el bien y el mal. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que esta gente que gobierna en nuestro país y que gobierna en Venezuela, que gobierna en Cuba, que gobierna en todas partes, es gente mala. Mala, radicalmente mala. O sea, que quieren lo peor para el resto en la medida en que eso satisfaga sus ansias de poder. Y si pudieran instaurar una dictadura totalitaria mañana, lo harían. Y si tienen que eliminar a 5 millones de personas, las eliminan. No tengo ninguna duda de que Y sabes que donde quedó eso bastante de manifiesto, y el mismo Tomás Moschetti también lo nota, cuando dice cómo se repartieron los cargos, que sacaron a la Maya Fernández del tema de los incendios, metieron a Camila Vallejo. Él describe cómo se maquinó toda la estrategia para dejar como rostro del drama y la tragedia del incendio a los futuros candidatos que a ellos les interesa desde el gobierno que salgan electos, en medio de una crisis y de una tragedia de tales proporciones, que él dice, nuestra mediocridad, esto no es mediocridad, es maldad radical. Es es que es maldad. parte de los costos que la gente muera quemada, que se destruya todo, es parte Nunca les ha de, como importado. Nunca les nunca ha les ha importado, importado. como no les importan los derechos de las mujeres, ni de los gays, ni todo eso, porque le prenden velas al Che Guevara, que era una persona que mandaba a los campos de concentración y ejecutaba a los homosexuales, a Fidel Castro, que tiene, Cuba ya lleva, según Project Cuba, lleva más de 100.000 muertos, entre todos, si sumas todo, las estimaciones que hay. Hay unas oficiales que hablan de 10.000, pero hay otras que hablan de mucho más que eso. Y el genocidio y la tortura y el crimen, Bachelet era igual. Bachelet siempre defendió a la Alemania comunista, que fusilaba a la gente que quería cruzar a ver a sus parientes a través del muro. Y ella siempre lo defendió. Bachelet es una mala, es maligna, es nefasta, es un ser cruel, es un ser que no tiene absolutamente ninguna empatía ni ninguna interés por el bienestar de otros. Es lo mismo que Boric, es lo mismo que Camila Vallejo, es lo mismo que Giorgio Jackson, es lo mismo que toda esta gente nefasta y maligna que donde están destrozan y destruyen todo. Y el problema
del mal es que se presenta con un rostro atractivo. El mal no te dice, por eso Logrin se autojustifica, ¿no? Que esto va a ser mejor para ellos. Y le dice a Herzog, no, pero si yo, es verdad, el que está ciego eres tú. Porque yo soy el que los entiende y yo voy a hacer lo que al final, dentro de sus posibilidades, es lo mejor para ellos. El mal siempre se autojustifica y se justifica hacia afuera. Se ofrece de manera tentadora. Todo el marxismo, porque al final todos estos tipos son marxistas. Y Marx era un ser despreciable, maligno. Eh, y si hubiera que elegir algún pensador en la historia que tuvo que ver con fuerza más demoníaca, sería Marx, absolutamente. De hecho, hay un libro sobre ese tema. Y todos estos marxistas lo que hicieron fue tomar la jerga, el manto, el disfraz cristiano y ofrecer una pseudo religión que lo que buscaba en realidad era destronar a Dios y el cristianismo. Y Marx tiene un texto donde él dice, yo lo que busco es vengarme de aquel que gobierna allá arriba, Desde lo alto. Ujú. en lo alto. Entonces, Sí. él era, y si tú analizas, el nazismo y el marxismo son dos ideologías, además de prima hermana, fundamentalmente anticristianas. Eso es una reacción en contra del cristianismo, como fue el jacobinismo en la Revolución Francesa, que es el padre o la madre de esta ideología totalitaria. De hecho, en la Revolución Francesa se cerraron todas las iglesias, se prohibió el calendario cristiano, se creó un calendario de 30 días para que no hubiera domingo donde la gente se acordara de ir a rezar. O sea, todas esas cosas se hicieron en la Revolución Francesa. Bueno, los nazis eran fundamentalmente anticristianos, consideraban que era una religión de ovejas, de pobre gente miserable, y que debilitaba, ¿cierto? Y era contraria a los rituales más propios del mundo pagano germano y todo esto. Y los comunistas en todos lados prohibieron la religión, el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Y obviamente esto se dio en Occidente, o sea, la religión que tenían en mente era sobre todo el cristianismo, y sin embargo se vende de manera atractiva prometiendo la liberación de los oprimidos, porque así se vende el cristianismo. Pero el paraíso ahora es acá, no es al otro lado, es acá. Y nosotros se los El vamos a dar. marxismo, sí. El marxismo. El nazismo no hizo eso. Y por eso el nazismo, a mi juicio, tiene mucho peor prensa. Además de que perdió la guerra, es porque es mucho más indigerible en una matriz cultural cristiana. Esto de hay una raza superior, ustedes son inferiores, los vamos a dominar, ustedes son nuestros Claro, esclavos. En cambio, los otros claro. son no, inclusivos, nosotros vamos a abrirle las puertas a los oprimidos y los vamos a salvar, y entonces viene el paraíso sobre la tierra y van a ser todos felices, van a tener en abundancia, y de cada quien según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Todo eso resuena mucho, por eso el Papa Francisco, que es un hombre nefasto, siniestro, maligno, dice que los que piensan como los cristianos son los comunistas. Porque hay toda interpretación resentida, filomarxista del cristianismo, de la que habla Max Scheler, por ejemplo. Eh, y esa interpretación resentida, a mi modo de ver, la lleva de forma magistral adelante, malignamente magistral, el marxismo, y la desvirtúa. Pero lo que enfrentamos hoy con todo este movimiento progresista de construccionista es de nuevo lo mismo. Y una de las cosas que tienen en común, tanto el nazismo como el marxismo como el jacobinismo, es la destrucción del concepto de la verdad. Es decir, de hecho hay una frase de Lowell que le habla con el gran Sturiga y le dice, le dice que si tú corrompes como la gente piensa, eh, finalmente los terminas quebrando y van a ser incapaces de ver esta luz. Porque en la tradición clásica uno piensa que las ideas de verdad, belleza y bien están unidas. El bien suele ser bello, justo y bueno. Bueno, bien, justo y bello. Y verdadero. Y hoy día llega a tal punto que ni siquiera las verdades más elementales de la ciencia son aceptadas. Como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Entonces, ¿en qué terminas convirtiendo todo? En un mundo de caos. El universo tiene reglas y tiene orden. Y el trabajo del demonio es sembrar la discordia. Satanás significa el que engaña, el que siembra la discordia. ¿Y qué es lo que hace si tú no tienes una idea de verdad y de bien? De partida, si no tienes una idea de verdad, no puedes tener una idea de bien. ¿Qué es lo bueno si no hay una idea de verdad? Para ti lo bueno, para mí otra cosa es lo bueno. Pero ni tampoco de belleza, ni de lo justo, ni de nada. Y si no tienes eso, ¿cómo orientas una sociedad? ¿Cómo haces que sea posible la vida en común? Tienes caos nomás.
tienes caos, tienes guerra civil, tienes crimen organizado, tienes tortura, tienes genocidio, tienes todo eso. Ah, Y lo único que fíjense. queda, y lo único que queda es el crudo poder, que era lo que postulaba Michel Foucault, el padre de, o tal vez no sé si el padre, porque el padre podría ser Marx. Bueno, el padre, el abuelo será Marx, pero el padre O de sea, todos los... para mí el tatarabuelo es Rousseau. O sea, el Ah, sí, primero es Rousseau. bueno, Ese es el primero Rousseau, que Rousseau cambia es absolutamente las estructuras. De hecho, él es el primero en usar el oxímoron, en el que hoy día caen preso toda la gente buena. Cuando a ti te dicen, te vamos, que es lo que dice Rousseau, el primero que usa así una frase, es decir, donde no cabe la verdad porque los contrarios están contenidos en la misma frase. Te vamos a obligar a ser libre. libre, sí, Y sí, de ahí, eso, hoy día, eso es la retórica o la sofística, si lo queremos decir estrictamente en términos de la filosófico, la sofística de la extrema izquierda es puro oxímoron, no es otra cosa. Y dentro de esa estructura no cabe la verdad, por supuesto, la negación absoluta de la verdad. Jorge bueno, Milla, no es... ustedes publicaron un libro en la Sí. FPP de Jorge Milla donde él habla sobre esto. Bueno, el intelectual de cabecera eh, absoluto, la Biblia de Robespierre era Rousseau. Robespierre era un fanático religioso rusoniano. De hecho, Friedrich Siebert, que es el biógrafo alemán, uno de los biógrafos alemanes de Robespierre, habla de que lo que intentó hacer Robespierre, fundado en la idea de Rousseau, fue crear una teocracia. Es decir, un sistema totalitario que veía en las ideas de Rousseau una religión, ¿no? Y con la creación del orden completo desde cero y extirpar el mal del corazón de los hombres a partir de la reingeniería de todas las estructuras sociales, toda esa cuestión. Entonces, Rousseau, claro, él es antes que Marx incluso, y de hecho Marx toma varias cosas de Rousseau. Sí. De ahí viene Marx y después viene todo esto del posmodernismo que ya es casi Marx y Rousseau con pasta base, digamos. O sea, ya es una cosa totalmente enferma, desquiciada, sin ninguna estructura ni ningún principio, es pura charlatanería. Pero esto es una charlatanería peligrosa, que tiene un sistema, tiene un método, y que se tomó en las universidades y ahora estamos enfrentando la tercera ola anticristiana. La primera fue el jacobinismo, la segunda fueron el nazismo y el comunismo, que fueron contemporáneos, y la tercera es este wokismo, el progresismo deconstruccionista postmoderno que estamos viendo hoy, que es esencialmente una reacción contra el cristianismo y sus principios fundamentales de libertad individual, de dignidad humana, ¿no es cierto? Que igualdad ante la ley, todas esas cosas. Paradigma de la infancia, Axel. O sea, lo que están haciendo con los niños. Si es que si yo le hubiera dicho a cualquiera que esté viendo hoy día este programa, hace 10 años atrás, mira, le van a enseñar en el prekinder a los niños a masturbarse, me hubiera dicho, ¿tú estás loca? Es que eso era Sí, impensable. Si cuando tú tienes una idea de bien, tú también tienes una práctica, un hábito en torno a la protección de ese bien, lo sagrado, la dimensión de lo sagrado. Para nosotros los niños eran sagrados. Y ese fue el problema con la película Sound of Freedom. La película, Sonidos de la Libertad, lo que hace es recuperar la infancia como lo sagrado. Y eso es algo que no se la perdonaron los progresistas. Y por eso es que han atacado tanto esa película. Y hice todo un análisis, porque además, claro, el héroe es un hombre blanco heteropatriarcal, imagínate, que tiene una señora con 5 hijos, y más encima todo esto está anclado en la realidad, está basado en hechos reales. O sea, es una película que te habla de la verdad. O sea, esa película es en ese plano, ¿no es cierto? Como tu libro lo es desde este otro género, uno podría decir una afrenta muy profunda y radical a este wokismo, a esta tercera ola anticristiana, que por lo demás lo que tiene detrás, y por eso es que tu libro a mí me parece que es fundamental como para los tiempos que vienen y las generaciones, cuando miren hacia atrás, tu libro va a ser realmente ese haz de luz probablemente, porque está recuperando lo más importante que es la vida misma, el valor de la vida misma. Y todo esto ha avanzado, y aquí quiero leer un pequeño párrafo, en parte, ha avanzado por el miedo, ¿no? Y tú en la página 179 de tu libro, dice,
tanto tiempo viviendo sin autoridad les ha hecho perder el miedo. ¿Y de qué nos sirven los hombres sin miedo a quienes debemos gobernar? De nada. El miedo alimenta el poder como el agua nutre la vida. Pero un salvaje como tú no puede entenderlo, pues no eres mucho más que un animal. Necesitamos el miedo. Y yo creo que ha sido eh, como desesperanzador, o sea, también, ¿no es cierto?, esa desesperanza en la que queda capturado Logrin. Ha sido desesperanzador para nosotros que estamos claros en la idea del bien, la defensa del bien, ver cuánta gente a nuestro alrededor ha cedido, y lo ha cedido todo, y ha dejado que avance toda esta ideología en las universidades. Se ha adherido en este marco de como darwinismo social, ¿no es cierto? Para no perder el trabajo, para no caer mal, para no estar del lado políticamente incorrecto. Y así los han dejado avanzar hasta un punto en que está en peligro todo lo que nosotros apreciamos de nuestro mundo común. O sea, ya ni siquiera al kinder puedes mandar a tu hijo tranquilo. Sí, es cierto, fíjate que Albert Einstein dijo algo que tenía toda la razón. Eh, Cuando sostuvo, él estaba muy preocupado con el avance de los nazis, la posibilidad de que los nazis tuvieran la bomba atómica antes que los americanos, eh, y afirmó que más daño hacían a la humanidad aquellos que eran indiferentes ante el avance del mal que aquellos que promovían el mal ellos mismos. Y eso es cierto, o sea, termina ocurriendo que hay un grupo demasiado grande de personas, mayoritario, que simplemente se pliega al nazismo, al comunismo, en el caso de los nazis fue súper claro en un minuto, que era un grupo enorme, después cuando ya ganan y empiezan a hacer sus programas de gobierno, probablemente era mayoritario. Y lo mismo ocurrió con los bolcheviques, que después se terminan sumando a todos los demás, etcétera. Y acá es igual, sí. Bueno, Edmund Burke tiene esa famosa frase de que lo único que se necesita para que triunfe el mal es que la gente buena haga nada. Y nada es más cierto que eso. Y esto está recogido en este libro. Hay una parte en que Allen está conversando con Vanity y le dice eso mismo. Si tú quieres evitar que avance la sombra, avance la oscuridad, la verdad es que tienes que luchar contra eso. Y lamentablemente, cuando parece que el triunfo del mal es algo inminente o probable, eh, las mayorías se pliegan a eso. Y no solo mayorías de gente que no piensa. Los intelectuales en Alemania se plegaron todos al nazismo cuando vieron que, chuta, parece que por ahí iba la cosa y de eso dependían sus posiciones universitarias, de profesores, y empezaron a echar a todos los que eran judíos y a los que tenían ideas distintas, aunque hubieran sido Einstein o otra gente así. Eh, es realmente triste cómo los seres humanos, o al menos un grupo importante, se, se presta para permitir el avance del mal, porque si se opusieran no podría avanzar. ¿Ah? Y hay un problema de nivel de conciencia y necesitas a los que van a hacer el trabajo de alertar, de mirar, como Heisenberg, que saboteó todo el programa fue premio Nobel de Física y saboteó el programa de la bomba atómica de los alemanes, haciéndoles creer a los nazis que él estaba tratando de sacarla. Y si Heisenberg hubiera querido, la habrían sacado mucho antes que los americanos. Entonces, ahí tienes héroes que son capaces de, ¿no es cierto?, ir y contra todo cambiar el curso de la historia para bien. Y lamentablemente, la época de los héroes parece haberse extinguido. No, porque tenemos, mira, por lo menos ahora han salido a la luz pública, gracias, como lo hablábamos hoy día con mi hijo menor, con tu tocayo Axelito, gracias a estas redes de YouTube y todo este mundo, ¿no?, del Internet, ha salido mucha gente muy valiosa y
a defender la libertad, porque la libertad es la esencia donde se manifiesta nuestro carácter divino, ¿no? Y han puesto en riesgo todo, y hay gente que ha sido perseguida y quizás no los tenemos tan a la vista porque todavía no se ha hecho historia sobre ellos. En el momento en que seamos capaces de derrotar el avance del proyecto de Luigi Ferraioli con su gobierno global, que promueve las plutocracias internacionales con el decrecimiento, con la Agenda 2030, con la ideología de género, etcétera. Yo no sé, eh, bueno, en el momento que se haya logrado, que yo sé que está una batalla espiritual, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es la convicción de que los vamos a derrotar. Esa derrota después podemos escribir la historia y ahí van a emerger esos líderes que en su momento hicieron esa diferencia enorme. Y hoy día como rostro tenemos, ¿no es cierto?, a Javier Milei, que está haciendo un trabajo en Argentina realmente en esa materia eh, muy, muy profundo y sorprendente. Sorprendente como te sorprende un milagro, digamos. O sea, realmente lo está haciendo muy bien. Bukele hizo lo suyo con sus luces y sombras, pero ¿qué hay más importante que proteger la vida, que proteger el orden, que proteger la paz, digamos, ¿no? Nadie quiere llegar al punto de tener que transar otras libertades más políticas o qué sé yo, pero no hay libertad, ¿no? En un cadáver no hay libertad. Entonces, yo creo que en ese momento se va a empezar a hablar de quienes eh, dieron, yo me sumo y se suma cada una de las personas que está interesada en esta conversación, en promover este tipo de conversaciones, un libro como el tuyo, películas como Sound of Freedom. Nosotros necesitamos generar conciencia en la gente. Y ahí se va a empezar a armar, ¿no es cierto?, este relato histórico, donde los héroes, que yo sé que los hay, van a empezar a No, emerger con mucha fuerza. Elon Musk es otro ejemplo. Elon Musk es un buen ejemplo, porque él, imagínate, perdió 20.000 millones de dólares comprando Twitter. No, ningún rico del mundo habría hecho una cosa así por su compromiso con la humanidad y la libertad de expresión. Y aparte ha sido un gran referente para las ideas nuestras, de la sensatez, de la razón. Jordan Peterson es otro caso. Tienes a Bill Ackman ahora, el financista de Wall Street, que es un tipo multimillonario que está peleando con todo el establishment universitario de Estados Unidos, Harvard y toda esta gente, por lo podridas que están las universidades allá. Hay varios que están empezando a emerger y que están diciendo enough is enough. Eh, Porque acá o esto lo frena y lo das vuelta o terminamos en guerras civiles. Son esos dos escenarios. O sea, o tú realmente logras derrotar esta agenda deconstruccionista, relativista, que es de puro poder nada más, de la izquierda extrema, y que lamentablemente ha infectado con estas ideas parasíticas a gente que no se identifica con la extrema izquierda. O sea, o tú lo frenas, o yo creo que terminamos en una guerra civil. A nivel occidental, o sea, vas a tener guerra civil en Estados Unidos, vas a tener guerras civiles en América Latina, vas a tener guerras civiles en Europa, o dictaduras derechamente. Es una de dos. Porque este conflicto cósmico, tal como ocurre acá en la novela, parte en el discurso y termina en las balas. Y es lo que pasó con los nazis. Partió en el discurso, partió en que los intelectuales escribieron centenares de libros en las mejores universidades justificando las teorías raciales y todas esas cuestiones, y después empezaron a echar a los profesores y después terminaron en el holocausto. Así se empieza. Entonces, lo que está en juego, a mi juicio, es el futuro de la humanidad. Lo que estamos, tal como lo estuvo en el pasado, lo estuvo en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Si los nazis ganaban la guerra y hubieran tenido las bombas atómicas, imagínate. Estaba el futuro de la humanidad en juego. Churchill no exageraba. Y hoy día, más aún, lo que Occidente es lo único que tenemos. O sea, como dice Habermas, que no es precisamente una persona de derecha ni conservadora, no existe una alternativa para la ética occidental cristiana del individuo con sus derechos y del amor al prójimo. No hay. Y esa es una contribución nuestra del Occidente, del cristianismo. Absolutamente. Sí. Y aquí hay que Y decir, este hay que libro agregar algo. busca eso. Y aquí hay que agregar algo que es muy importante, que yo lo tomo de Dan Scotto, que es un monje, no sé si del siglo XV o XVI, en el que Heidegger hizo su tesis. Entonces, para que lo sepan todos los que nos oyen, a veces algunos
va a haber hecho un gran sacrificio, va a haber perdido quizás su trabajo por defenderse del uso del lenguaje inclusivo, que no es otra cosa que el quiebre que se está introduciendo a través de la ingeniería social entre las nuevas generaciones y nuestra tradición histórico-cultural, porque ningún niño lavado de cerebro con la moralina que acompaña el lenguaje inclusivo va a querer leer a Aristóteles, no es que es patriarcal. Entonces, cualquier académico, por ejemplo, que ya pierda su trabajo por eso, quizás no va a quedar en los anales de la historia como quedó Churchill, ¿no? Pero Dan Scott dice que el bien es una suma infinita, así como tú decías, para que se dé la vida hay una suma de variables infinita, ¿no? de interacciones entre personas buenas. El bien no tiene rostro. Antes de un Mozart, hubo alguien que se le ocurrió la música, hubo alguien que eh, empezó a fabricar instrumentos, hubo otra persona que compuso, y así sucesivamente hasta que de pronto aparece ese que sí queda, ¿no es cierto?, con su rostro representando todo ese bien de tanta gente que antes, como estamos tratando de hacerlo nosotros, al sembrar estas ideas, que antes hizo ese trabajo. Y de pronto emerge entonces ese lecti, ese ser superior, ¿no es cierto?, que se ha nutrido de todo este trabajo de tantas personas que quizás somos anónimas, algunos más, algunos menos, tú no eres anónimo, pero yo me siento más en mi país, digamos, no soy conocida afuera, qué sé yo, y otras personas en su propio país hacen su trabajo en el día a día simplemente por ser cristiano o por compartir la idea del bien, la idea de la protección de la infancia, del respeto por el otro, del respeto por la libertad de expresión del otro, y vamos contribuyendo. Así que no es, para que se entienda bien, eh, nadie sobra en esta batalla. Todos somos importantes. Y es la suma de toda esa energía, de toda ese bien el que permite entonces la derrota. El tema del mal. El tema es que el mal está muy bien organizado con la captura de los organismos internacionales y a partir de eso la captura de las élites locales en los distintos países han logrado realmente un avance increíble en 20 años, las mismas élites marxistas, ahora neomarxistas progresistas, que habían sido derrotadas, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros tenemos que organizarnos ahora y creo que en parte algo de eso se está logrando. No sé cómo ves tú esa lucha cósmica ahora bajada El acá al escenario. problema, a mi juicio, hoy en día, es que es más grave lo que nos está ocurriendo en Occidente que lo que pasaba en tiempo de combate contra los comunistas, de la Guerra Fría, o ni hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque antes estaba la Unión Soviética con todos sus comunistas, sí, sus satélites, eran los malos, ¿ya? Y lo sabíamos, lo teníamos claro. Y nosotros, con nuestros valores cristianos, de democracia liberal, libre mercado, éramos buenos. Y sí, tenías intelectuales de izquierda en Estados Unidos, en todas partes, está bien. El problema, pero más o menos todo, desde Kennedy a Reagan, desde Lyndon Johnson hasta Nixon, todos más o menos estaban de un solo lado y se entendían, ¿no? Más allá de los matices. Hoy día no es así. Hoy día tú tienes sectores completos de la sociedad norteamericana, de las élites, de partida todas las universidades, importante, los medios de comunicación, buena parte del Partido Demócrata, un porcentaje, yo diría, mayoritario, eh, que tienen por propósito destruir total, completa y absolutamente Occidente. Es así de simple. Cuando Elon Musk dice que George Soros odia a Occidente, ese es un ejemplo, ¿ya? Y tú lo ves en California, tú lo ves lo que han logrado los progres en Nueva York. California, donde es legal robar, ¿cierto? Bajo cierto monto, no te toman preso, donde tú tienes una epidemia de homeless, personas que están en las calles y defecan en las calles y todo, se gastan $150.000 solo limpiando fecas todos los años, y tienes inseguridades disparadas en Chicago, lo mismo, y toda esta cosa de que los blancos son los malos y de que los founding fathers eran racistas y de que hay que eliminar las estatuas de Jefferson y que es un movimiento de construcción que a lo único que va a conducir es al caos. Y la resistencia está del lado republicano, Trump y toda esa gente, Ron DeSantis, etcétera. Y yo te digo una cosa, a mí Estados Unidos es el país donde creo que puede empezar la guerra civil primero. Y pronto, incluso.
Suena exagerado, histérico, todo lo que tú No, quieras. yo creo también con las reacciones que ha habido ahora frente a las políticas de inmigración, que son otra manera de desnacionalizar, de desmantelar, de deconstruir, Bueno, porque el los Estado-Nación hoy día demócratas, es el único límite para el gobierno mundial. Por eso es que no pueden existir Estados-Nación. Ese es los el punto. demócratas abren las puertas a la inmigración porque 2/3 de todos los que entran votan por ellos. Obviamente, Sí, exactamente. pues, y 2/3 son lo increíble de los latinos que van a Estados Unidos. 2/3 de los latinos que entran a Estados Unidos votan por los demócratas. Abandonaron estas basuras de países nuestras porque las políticas de izquierda y socialistas los destrozaron para ir allá y votar por los mismos que van a destrozar Estados Unidos. Entonces, ese es un cálculo político, aparte que hay un tema ideológico, de destruir la sociedad creada por el hombre blanco protestante, el Sí. WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que hay que destruirla, porque ellos están, como diría Shelley, abrazando la ética del resentimiento al punto en que lograron invertir totalmente los valores. ¿Ya? Y se nutren de eso, es bien curioso el efecto de las élites, se nutren de eso como los profetas de una nueva moral y de una vanguardia que va a, de nuevo, el argumento de la liberación, si es súper marxista. Vamos a liberar a los oprimidos, los pobres negros, los latinos, esto, lo otro. ¿Cómo lo vamos a liberar? Bueno, desmantelemos absolutamente todas las instituciones tradicionales norteamericanas, incluyendo la Constitución, porque son todas hechas por hombres blancos racistas, ¿no? Y que lo único que hacen es perpetuar ese sistema. Claro, es que por eso yo te digo que es emancipación y no es liberación. Porque la liberación de algo, por ejemplo, si yo soy un esclavo y me libero de mi amo, luego de ahí se sigue mi responsabilidad de yo hacerme cargo de mi vida. Esto es solo destrucción. No sigue nada a todo esto. ¿Y sabes quién es el gran emancipador? Satanás. Así es definido, como el gran emancipador. Te emancipa de todo, no es que te libere, ¿te das cuenta? Y aquí hay No, claro, el concepto emancipador, claro, es emancipación. Lo que sí, pasa es que ellos usan otro concepto, pero y acá quería volver para que, como vamos terminando la entrevista, que nosotros podamos seguir. eh, Estos son temas que nos apasionan, así que tenemos mucho, mucho todavía para volver a tu libro, que yo estoy además muy orgullosa de esta gran obra tuya, y me llamó profundamente la atención acá donde encontramos la fuente de nuestra esperanza, que yo sé que es espiritual. Además, tu libro habla de esta guerra cósmica, habla de cómo el mal siempre suprime la religión y toda creencia en otro mundo, ¿no? Es decir, nos cierra las puertas a la experiencia mística de lo divino, de lo sagrado. Y aquí en página 176 eh, dice su capacidad de resistir anicratia, ¿no es cierto?, al mal, y tras levantarse para arrojar un trozo de leña en la fogata continuó. Son hombres que por miles de vidas han elegido el camino de Cristalia, que es el camino del bien, ¿no? Llegando a ganar el favor de Faren, que vendría a ser Dios. Es una opción abierta a todos, esta, la de tomar siempre el camino del bien. Pero muy pocos logran ascender a Kriti, a encontrarse con la fuente de su creación. Esto es el hijo pródigo, ¿no? Me recordaba esa parábola, encontrarse con la luz que es fuente de nuestra propia luz. Es ahí, en el lugar de la primera luz, donde habitan los electos, y desde donde vuelven para restaurar el orden de la tierra cuando éste se ha corrompido. Qué belleza, ¿no? Se agradece. Quedan todos invitados entonces a leer el libro de Axel, es una maravilla. Si quieren que sus hijos entiendan el fenómeno de opresión que hay detrás de los impuestos, tema que no tocamos porque yo quería irme más al asunto espiritual, pero por supuesto que también es espiritual hasta un cierto punto. Eso también está en el libro, está este concepto de un Dios tan presente en esta lucha, nos devuelve la esperanza, nos explica la desesperanza y explica muy bien al mal, que voy a aprovechar porque yo estoy empezando a desarrollar el contenido de mi curso este año que va a ser sobre el mal. Es muy interesante podernos hacer cada vez más conscientes de la existencia del mal y ya no hablar de que alguien es mediocre cuando no toma las decisiones que tiene que tomar para salvar vidas y en realidad está preocupado de los cargos políticos. Eso es malignidad. Hay gente que se está muriendo en paralelo, ¿no? Empezar a nombrar las cosas por su nombre, porque si no nos van a ganar esta batalla y por lo tanto mientras más conscientes estemos, ¿no es cierto?, de este fenómeno del mal y tu libro, que no voy a decir al final, obviamente que no lo voy a decir,
Pero pero déjame cuando, decirte una anécdota del final, que solamente quiero mostrar el último, porque tiene ilustraciones que se las pedí a un ilustrador joven que es muy talentoso. Quería mostrar esta imagen, que es de las últimas páginas. O sea, se la mostré a una amiga en común que tenemos nosotros, que vive en España, y ella le generó un tremendo shock, porque la primera página que abrí cuando regaló el libro fue esa, por casualidad, no sabía y salió eso. Y ella había soñado con esa imagen antes. Y resulta que la imagen del dragón con la mujer que va a tener a luz es del Apocalipsis, de los libros de Apocalipsis de la Biblia. Y yo no sabía, yo no he leído esa parte de la Biblia. Para que veas cómo los arquetipos operan. es O que sí es sea, impactante. Si yo, mira, yo te puedo contar, o también una anécdota. Un día le digo a Clemente, porque yo hago mi escultura, ¿no es cierto?, con mis cositas que me entretengo, sobre los arquetipos psíquicos fundamentales digamos, describe Jung a propósito de los arcanos mayores del tarot. Entonces un día le pregunto a Clemente, siempre le preguntaba, bueno, ¿qué arquetipo hago, qué arcano hago próximo? Y cada uno tenía también su forma, su expresión. Yo empezaba a trabajar y Clemente me dice, haga el de la justicia, ¿no? Porque cada uno debe hacerse justicia a sí mismo. Ya, y yo empiezo a hacer la justicia y me sale una mujer embarazada también que está haciendo así al mal. Dije, ¿por qué la justicia me salió embarazada? Esto ya hace años atrás. Y vengo a conectarlo ahora con el sueño este, o sea, con lo que te dijo nuestra pariente en España, que ya sé quién es, y con tu libro. Yo también eh, tuve esa intuición de que el mal iba a ir a atacar la gestación de la vida misma, que es lo que en tu libro se protege y se revaloriza de forma tan potente. Es conmovedor, ¿no? Y ahí tienes, increíble. Y eso también, de nuevo, es el mismo arquetipo que baja por sí solo y se manifiesta a través de uno. El proceso de creación es maravilloso. y misterioso. Absolutamente. Bueno, Axel, ha sido una conversación de esas así fascinantes. Me encanta esta faceta que has desarrollado y además dialoga muy bien con con mis propias facetas en las dimensiones más espirituales que no es fácil en un mundo como este explicar o dar cuenta de la propia existencia desde la espiritualidad, porque hoy día es casi como que uno estuviera hablando y le dicen que está que se fumó, digamos, ¿no? Pero como vemos, podemos, y como bien dice tu libro, es ahí, es en ese encuentro con la fuente originaria de nuestra propia creación, donde renace absolutamente la esperanza de volver al orden, porque aquí no se trata de que estemos denunciando el caos porque no nos gusta el desorden. El problema es que en el caos, como decías tú, solo impera el poder y el poder destruye todo lo bueno. El poder, el poder de esa forma, ¿no? Ese es el problema. Mm, Así así es es. que hay dolor, hay Sí, sufrimiento. los dejo invitados, sobre todo a los que tienen hijos, a leerlo con ellos. El libro se ha vendido varias ediciones ya y espero que tenga un futuro esplendoroso en muchas partes, pero es importante para contrapesar y contrarrestar la narrativa y las basuras de texto que le hacen leer en los colegios hoy en día y todas esas cuestiones, donde no hay nada épico, no hay nada que valga la pena. Muchas veces vienen plagados, infectados de ideas parasíticas, de construccionistas, progresistas, nefastas, que van corrompiendo la forma de pensar de los niños. Así que yo esto también lo escribí con una misión de restaurar el orden de la cristiandad, de hacer un aporte en la tradición más propia, la épica, fantástica clásica, tipo Tolkien, eh, y por eso también la estética y todo en el libro va cumpliendo una función de transmitir un cierto mensaje. No es casualidad la estética que presenta el libro. Y claro, si Netflix lo agarrara para hacer una serie, lo destruiría completamente, porque ellos están en la de destruir y de construir Occidente. Entonces no les gustaría hacer algo así, salvo que lo pervirtieran, como lo hizo Amazon con la serie de los Anillos de Tolkien. Así que bueno, los dejo invitados nada más a comprar. Realmente vale la pena. Los seres humanos vivimos de historias y de relatos que tienen un anclaje en la realidad, y este es una contribución en ese sentido, así que para que tengamos algo también por lo cual vale la pena luchar.
vivir y nociones claras de lo que está bien y lo que está mal, sin lo cual Y estamos como, perdidos. y, y yo también me imaginé que lo interesante era leerlo junto con los hijos, y el final solamente deja hambre para que termines luego el próximo. Sí, po. No vamos a adelantar el final, pero en Pero la al próxima final, tú sabes conversación, que fue mm, bien curioso, porque yo llegué al final y simplemente supe que estaba terminada la primera parte. No es como que yo lo programé así, bueno, para dejar como las series que te dejan enganchado para la próxima, no. Y dije, aquí termina. Fue como algo, una voz interior, como, aquí tienes que terminar esta parte. Y ahí quedó. Fue bien, bien fascinante todo el proceso este de escribir el libro, porque sentí como que había alguien ayudándome a escribir el libro y me decía como por dónde había que ir. Muy, muy. maravilloso, pues. Maravilloso. Bueno, y esperamos entonces, sí o sí, yo quiero poder hablar de ese final, pero no lo vamos a hacer en esta entrevista, sino que en una próxima, cuando tengamos un poco listo el próximo, digamos, el próximo libro de la trilogía, ¿sí? Un Perfecto. abrazo, mi Un hermano abrazo. querido. Qué buena conversa. Te quiero Gracias mucho. por la invitación. Igual. Chao, chao. Chao.